voz del verde. La voz del verde. La voz del verde, la radio que se siente. Buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos aquí a Alberto Hugo Rojas, que nos ha dado una charla sobre los conflictos y derechos humanos y que está colaborando con el proyecto Paz en Construcción. En primer lugar, gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a las dos por recibirme a sus profesores y profesoras en el centro. ¿Por qué has centrado tu trabajo periodístico en los conflictos de Ucrania, Gaza y Siria? Yo de niño quería ser reportero de guerra, muy pequeñito, de 7 años y tal, porque mi padre era fotógrafo, entonces aprendía la profesión con él. Mi padre me juntaba con gente que era muy importante, pero yo no sabía la importancia que tenía. Sí sabía que eran distintos a los demás que veía cada día y eso me marcó, ¿no? Entonces, cuando 2002, un poquito antes, la guerra cuando estaba, ahora que se conmemora el aniversario del genocidio en África, de Hutus Tutsi, yo quería ir a Ruanda y tal, pero era muy difícil. Claro, ustedes coges el móvil y hacen la foto. Antes había que revelar. Entonces, ir allí, y yo buscaba nada más que contactos. Dinero ninguno, no había dinero. Entonces, si no te mandan, tienes que ir tú. Entonces, la primera vez con 2002, ahorré mi dinero, un par de contactos y me fui a Palestina e Israel. Y hasta el día de hoy. Entonces, ese fue el primer conflicto, en un momento muy duro, que era la segunda intifada. Y fue un momento que me marcó mucho. Tanto que volví al año siguiente. Porque necesitaba una cámara de vídeo. Quería grabar lo que era surrealista a mis ojos y contarlo en un diario de viaje. Y volví al año siguiente y desde entonces hasta ahora Siria, Irak, Palestina, Israel, zona de conflicto que a veces no vemos, que son... el conflicto, cuando hablamos de él, se convierte después en una derivada que son crisis humanitaria o emergencia sanitaria. Entonces, como tienes zonas de refugiados que huyen de un conflicto, como en Jordania y en zonas europeas y de la Unión Europea, pues intentas reflejar esa realidad en el trabajo. Y al final esas fotografías se han convertido parte de un proyecto educativo, que es lo que hago yo, que forma parte del material que utilizan en muchos centros educativos, y en síntesis es qué puedo hacer yo para cambiar las cosas. Mi papá me enseñó que este trabajo tiene que ser para cambiar realidades, y es lo que intento, es lo que aprendí. ¿Qué te llevó a mirar estos conflictos desde la perspectiva de los niños? La importancia de todo esto es que la infancia, a pesar de tener protección más exquisita, por decirlo así, más específica, igual que la mujer, con diferentes convenios, el de la CEDAW para la mujer y el de UNICEF para los niños. Entonces se crea protección específica porque está pasando algo muy grave, porque los derechos humanos no se respetan. Entonces finalmente mi trabajo se focaliza en los niños y en las mujeres, y también en las personas que ayudan, que muchas veces son proyectos sobre el terreno que no tienen el apoyo suficiente o con poquitos recursos hacen cosas inmensas, que a veces es lo que demando aquí. ¿Cómo es posible que en crisis humanitarias, migratorias, sanitarias, recursos grandísimos no son bien empleados y que organizaciones con recursos mínimos están haciendo incluso un trabajo mejor que las grandes? Entonces se trata de visibilizar esas voces que nos cuentan su realidad, amplificarla y que sean protagonistas. Yo no soy nadie. Aquí los protagonistas de la información son los que salen, porque estamos en un tiempo que se tiene que saber que yo estoy aquí. La presentación de la información en plan espectáculo, incluso te pongo música trepidante. Ya es tremendo lo que me estás contando como para poner música trepidante. O hacer un cebo del informativo que viene a la cabecera esa música. Tantos meses de guerra, tantos muertos, digo, ostras, mal. La información tiene que ser con datos, con personas expertas, y amplificar a las personas que están sobre el terreno lo que les está pasando, verificando. Esa es la importancia. ¿Qué crees que es lo más importante para que termine la guerra? Desde un minuto, aplicar el derecho internacional. Lo que pasa es que con dos colegas nuestros, pues... Yo lo explico muchas veces en las charlas. O sea, cuando veo gobiernos que son violadores de los derechos humanos, pero son nuestros colegas. Yo cuando era chiquinijo, cuando iba al parque, y me decía cuando iba al parque, con aquellos no te juntes. Me llevaba un cholazo. Acá, en el culete. Casi. No me juntaba con esa gente porque esa gente era conflictiva. Pero cuando veo las reuniones estas del G9, G20,
ahí dándole la mano al rey de Arabia Saudí. En su país matan mujeres, las matan por pensar, están en la cárcel. Una mujer violada es culpable, mata a un periodista como Khashoggi, lo descuartiza en la embajada de Turquía, de Arabia Saudí. Pero ahí vamos con el fútbol español, aplaudimos con las orejas. Ahí va Nadal, aplaudimos con las orejas, ¿no? No, esta gente que son deportistas, los valores del deporte, ¿saben cuáles son? Los derechos humanos. Entonces, ¿estas personas representan valores? No, la que representa valores es una chica que se llama Ana, ucraniana, campeona del mundo de ajedrez. Arabia Saudí compra el combate de lucha de ajedrez, taca-taca. No voy. Fue antes a Irán y dijo no vuelvo a ir a un país y no fue. ¿Cuál fue la consecuencia? Que perdió todos sus títulos. El dinerito y es ucraniana. Vive en Valencia, refugiada. Que bien le venía el dinero. ¿Quién representa valores y quién es una persona moral? Nadal, Cristiano Ronaldo y su mujer, la Real Federación Española de Fútbol que va en nuestro nombre allí, o Ana. ¿Ah? Entonces, ¿qué personas seguimos? ¿Conocemos a esas personas que nos están dando lecciones de humanidad y de moral? Esa es la cosa. Sé que ya has hablado un poco del tema, pero para adentrar más en la información, ¿por qué elegiste este trabajo? Yo lo viví de muy pequeñito en casa, ¿no? Pero cuando veía esos programas de crónica o informe semanal que hacían reportajes sobre los reporteros en guerras como por ejemplo en América, que iban con su bandera blanca, cómo les disparaban. Yo recuerdo un amigo, Víctor Hugo Rojas se llama, que era cámara de Antena 3. Él estuvo en la guerra de los Balcanes y tenía heridas de impacto de bala. Y me contaba lo que había sufrido, ¿no? De estoy aquí, me cambio, no voy al lugar, lo mismo que me ha pasado a mí, ¿no? Me sales, por suerte, de muchos lugares donde te has ido porque no has ido, o has cambiado la idea, o has cambiado de hotel. Y él decía, no, tú no vas, no, te protegía, ¿no? Y entonces eso me marcó mucho. Y la primera vez que aterricé en Palestina e Israel, que fue surrealista toda mi entrada, muy larga de explicar, pero fue muy surrealista, con interrogatorios en la entrada. Tuve mucha suerte, me empecé a encontrar gente que hablaba español. Y bueno, de eso es un poco la base. Y hasta el día de hoy. Entonces, todo eso del principio me marcó para llegar a un punto. De la primera vez que estaba en Nablus con mi chaleco antibalas que me lo había dejado un compañero de la agencia francesa, Chris, que era un fotógrafo de nacionalidad chilena, pero tenía pasaporte peruano. Entonces, esa primera vez en ese contexto que yo quería hacer eso, pues me marcó. Pero prácticamente, finalmente, no he dedicado siempre este trabajo a... Tengo una foto, la vendo, la sirvo, y vivo de eso. Soy freelance, ni siquiera llego a ser autónomo, no cubro. ¿Cotizas? No, porque no llega. ¿Tienes dinero para viajar? Te vas con el dinero. ¿Tengo chaleco? No. ¿Puedo pedírselo a Reporteros Sin Fronteras? No, porque la fianza me va a hacer falta. Es horrible. No tenemos ninguna protección social para después, no tenemos algo que nos proteja durante el tiempo que no trabajamos, nada, absolutamente nada. La pandemia fue horrible porque no podíamos viajar ni trabajar. Entonces, todo esto te marca, pero sigues haciéndolo. Finalmente, mis fotos están en los centros educativos e intentamos que el proyecto salga cada año en tiempo, en septiembre, y con eso es intentar tirar adelante con el proyecto, pero el proyecto vive gracias a los reportajes sobre el terreno. Para esa parte, por ejemplo, no tenemos financiación todavía. Se alimenta de recuperar económicamente y volver a salir, porque necesitamos nuevas líneas de investigación. Y entonces vamos así todo el tiempo. ¿Podría ganar más dinero, más prestigio, o incluso presentar mis fotos a concursos de fotografía? Algunas veces lo hago y a veces se me olvida, pero a veces paso ya. Igual algún día alguna foto pues cae en algún lugar, pero no está siendo como una cosa primordial. Y a veces mi trabajo no estoy contando, estoy aquí, paso por aquí, no me gusta hacer, yo me siento incapaz de hacer los vídeos. Vean lo que hay detrás de mí, aquí estoy. A veces hago alguna cosa que se escuche mi voz. Me cuesta muchísimo. Yo voy a los lugares, convivo con la población, paso mucho tiempo, a veces pasa mucho tiempo que publicar algo. No me ven, yo en las redes sociales entro, publico y me voy. No vivo ahí. Y a veces me pierdo cosas que comenta la gente, tal, o mensajes que me envían, no los veo, porque no me da la vida. Entonces, intento que el trabajo sea útil para que ustedes piensen un poquito más allá. Y eso gracias al profesorado. ¿Cuál fue la primera guerra a la que fuiste? La primera fue Palestina e Israel 2 veces, en el año 2002. Después fui a Irak en el 2008, porque después de la guerra, que fue ilegal, invasión, hay una cosa que se llamó el Trío de los Azores,
que fueron un español, un británico y un americano, ahí a la guerra, a desestabilizar un país sin ningún plan posterior, porque no había ningún plan. Con mentiras fuimos a una guerra. Y entonces, de los 3, 2, a día de hoy, tiempo atrás, han pedido permiso. Perdón, que diga. Cuando escuché al presidente Aznar diciendo que Irak era la leche, que era seguro, que estaba muy bien, digo, pues habrá que ir. Y allí me fui en el 2008 y pasé muchísimo miedo. Porque entonces había muchos secuestros, la seguridad en las ciudades iba a peor porque había muchos atentados. Entonces no existía el Daesh, existía algo que era la insurgencia, y la insurgencia era el ejército del presidente anterior de Irak, Saddam Hussein, que cuando llegaron los americanos destartalaron todo, los mandaron al paro y ellos se convirtieron después en el Estado Islámico, porque eran la fuerza que iban atentando en ciudades para desestabilizar. Y se dieron cuenta que la realidad, pues atacamos y nos vamos, pues vamos a ir ocupando terrenos y nos vamos a quedar y vamos a crear aquí una cosa de nosotros, el califato, horrible. Entonces, después del 2008, pues fue varias veces volver a Palestina e Israel, volví a Irak, Siria, y también trabajé muchos años en Calais, en el norte de Francia, con situación migratoria, y hubo un año que me hice una ruta desde Calais hasta las islas griegas, pasando por Bélgica, Serbia y Atenas, las islas griegas de Chios y de Lesbos, viendo como uniendo los puntos, ¿no? Había trabajado en Oriente Medio, de Oriente Medio está huyendo mucha gente que llega hasta aquí, hasta Calais. Digo, pues vamos a ir por el camino, a ver por dónde entran, por la frontera de Hungría, y es lo que hemos hecho estos años. Y estos 2 últimos años fue Ucrania, pues las 2 veces casi 6 meses, más o menos. ¿De dónde sale este proyecto? A veces pienso cómo he llegado hasta aquí y no tengo ni idea. Entonces, que yo que soy disléxico y tengo discalculia y que mi época escolar era muy mala porque yo no tenía todo lo que tienen ustedes, el apoyo idiomático, para los que vienen de fuera, tienen a personal que son educadoras sociales, ¿no? Tienen a gente, la psicóloga, esto no existía en mi época, ¿no? Y yo soy quien soy gracias a mis profes porque me ayudaron a ver las cosas de otra manera, a entender lo que me pasaba, ¿no? Y poder aprender. Entonces, hasta el día de hoy, cuando empiezas a hacer el trabajo, cuando empezamos con Palestina e Israel, 2 pueblos condenados a entenderse, que fue la síntesis del trabajo de 2 años allí, desde entonces empezaron a surgir pequeños proyectos y de repente lo unimos todo en Paz en Construcción, que fue ver, no ir con proyectos independientes, sino juntarlo en uno. Y desde el año 14 que empezamos con la Consejería de Educación, empezamos, ya que hacíamos muchas cosas a nivel ayuntamientos, cabildos, tenía que haber algo superior para poder llegar a más lugares de una manera más ordenada y con recursos, que siempre ha sido suficiente porque viajar por todas las islas es muy caro y no solamente nos basamos en lo que se presenta. En la convocatoria que tenemos actualmente la hacemos con la Dirección General de Juventud por 3er año y son para 60 centros educativos. Este año son casi 80. Estos años hemos estado entre 80 y 85. Entonces, y cada día vamos a un centro educativo, no solo una charla. Entonces hemos juntado esto en Paz en Construcción, intentando llegar a más lugares, haciendo mejores trabajos y que ustedes se queden, que sean protagonistas de este proyecto. Ustedes son los que lo transforman. Hay centros educativos donde llevo ya las 7, 8 convocatorias, son 8 ya convocatorias, porque tuvimos un parón por la pandemia y hay niños que han ido creciendo con el proyecto. Yo voy a charlas ahora, a darlas, donde los chinijos y chinijas que están ahí son hijos, hijas de chiquillos y chiquillas de bachillerato, hace 20 años. ¿Por qué es importante que hayan periodistas en la guerra? Porque se supone que si lo que no se ve no existe y la información tiene que ser con datos y verificados. Porque, por ejemplo, ahora cuando vimos que Irán responde al ataque de Israel, se ve un montón de vídeos que son mentiras. Tiene un vídeo que era un videojuego, no es la primera vez que cuelan un videojuego como algo de un vídeo, ¿no? Y lo comparten y lo apoyan. La foto de Asia, por ejemplo, que la hice en Siria en el 15, cuando ella murió en el 16, cuando los medios quisieron la foto. Pero esa foto ha sido usada para desinformar. En India, en Rajasthan creo que se llama, pequeño conflicto ahí, pues fue usada por los medios, las redes sociales y los medios, diciendo que ella era una combatiente india en ese conflicto. Entonces vino la verificadora de la agencia francesa, dice, no, esta foto la hicieron en el 2015, enrollaba,
Rojava es la zona kurda de Siria y la hizo Alberto Hugo Rojas. Y corresponde a Asia Ramazan Antar, que era una chica que murió con 19 años. ¿Por qué es importante estar sobre el terreno y por qué es importante lo que ustedes están haciendo aquí? Porque ustedes son el altavoz de las personas que necesitan ayuda, ser visibilizadas y hacer pedagogía continua. Y la pedagogía no se hace desde la opinión, sino invitas a una profesora, un profesor, experto en una materia. Estos son los datos, estas son las investigaciones. Por eso las investigaciones se hacen por pares, porque las dos investigaciones independientes llegan aquí a la vez, las dos llegan a la misma conclusión. Y todo es movible, porque tú dices, vale, hemos llegado a este consenso, pero seguimos investigando y vamos hablando de otras cosas. Entonces, ese seguir investigando es como que, pues esto no funciona. No, nos meten un chip en la inyección de la vacuna, nos fumigan desde el cielo, somos la tierra plana. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Puede ser que no. Entonces, por eso es importante la información. Fíjate, cuando era niño, la pedagogía que yo recibía era fuera de la información. Y eso no existe hoy. Barrio Sésamo hizo programas muy bonitos, pero en inglés, porque era americano, sobre la pandemia. Para los niños, las mamás y los papás. Y eso ocurría cuando yo era niño. Había un pingüino que se llamaba Petete. Petete nos hablaba de los volcanes y de las vacunas. Y tenía un amigo que se llamaba Caculín, porque el creador era un creador hispano-argentino de los años 70. Caculín era un dibujo que nos hablaba del cambio climático de hace 70 años. 70 años. Y esos espacios hoy no existen. Pero sin embargo ustedes tienen puntos de información. Televisión española 24 horas, la BBC en español, la Deutsche Welle en español, la francesa en español. Y estas cadenas, la Deutsche Welle y la BBC, por ejemplo, BBC Mundo, hace microreportajes muy interesantes que explica con datos, con personas expertas y te abre la mente. Y practica algo genial. Pensamiento crítico. ¡Hala! ¿Mantienes contacto con alguien que hayas tenido trato de alguna de estas guerras? Con muchas personas no, y esa es la tristeza, porque no siempre tienes a mano una tarjeta o algo que escribir, vas muy rápido muchas veces, no vas solo y a veces no te da tiempo o no vuelves a los lugares después, pero en todos estos años ahora hay gente que sigue estando ahí. Regina, la niña que vieron en Ucrania, ¿no? Muchas chicas y chicas como ustedes que estuvieron en la universidad conmigo en las charlas, que siguen siguiendo el trabajo en las redes sociales, sigo comunicando, me siguen explicando. Entonces, hay un momento, hay con personas que me gustaría haber tenido ese contacto continuo, otras han desaparecido con las que no puedes hablar nunca más, y eso es lo más triste, ¿no? Pero sí mantengo, en estos últimos años intento siempre tener esa vía de contacto. Si quieres compartir con nosotros algo más, somos todo oídos. Muchas gracias. Ustedes tienen sus personas expertas que están aquí en el cole, en el instituto, cada día, dándoles esa materia que es para ustedes. Ustedes tienen que ser el protagonista de la educación. Me decía esa profesora en Belén. Decía, no, ellos lo practican, lo entienden, fracasan, lo intentan otra vez y cuando aprenden, lo consiguieron. Esto no es para mí como docente. Esto no es para su papá y mamá, esto son para ellos. Y cuando lo consiguen son los superhéroes de su educación. Entonces eso me sorprendió muchísimo. Ellas y ellos son superhéroes y superheroínas de su educación. Y eso es importante. Ver un poco más allá. No somos el ombligo del mundo cuando nos cuentan la información, estamos aquí. Acabar con la contrainformación y sobre todo con el mensaje del odio. Si alguien es un tipo repugnante, no lo quiero conmigo. No todo el mundo te va a caer bien, tratas a todo el mundo bien, pero hay personas que mejor un poquito lejos. Sobre todo la gente que son intolerantes. Entonces, ese poquito inteligente cuando se absorben mensajes del odio y los practicas porque mañana puede ser tú. Mañana lo puedes recibir tú. Y por eso en Paz en Construcción decimos eso, no educar en los derechos humanos, educar para la paz. Y si tienes tus valores muy, muy firmes, hay derechos que no son para mí, pero tienen que existir. Aunque choquen con creencias e ideologías que quieren prohibirlos, tienen que existir porque no son para ti. Pero igual mañana no los necesitas. Y eso es importantísimo. Educar en los derechos humanos, educar para la paz, educar para comprender el concepto de igualdad, entender, que no lo entiende la gente. Yo tengo derecho a amar como yo sienta. Y hay gente que sigue sin entenderlo. ¿Y por qué te metes en mi casa o en mi cama? ¿Tú vives conmigo? Tú tienes tu vida aparte. Pero tú, que haces tu vida aparte de mí, ¿por qué tienes que condicionarme a mí? La mujer, en igualdad, al mismo nivel, avanzamos como sociedad. Entonces yo lo entiendo de forma natural. Entonces se trata de entender estas cosas de forma natural. Que somos niños, somos jóvenes, se nos puede ir la pinza un poco, sí, pero oye, hay un momento que eso no va dentro del juego. Y tienen ejemplos ustedes todos los días aquí seguramente, que son de intolerancia.
y que son a veces repugnantes y tú escuchas que los ríen y eso los refuerza, ¿no? Bueno, Alberto, muchísimas gracias por compartir con nosotros la triste verdad de lo que está ocurriendo y muchas gracias por el trabajo que estás ejerciendo. Que tengas un muy buen día. Y a ustedes, radio oyentes, nos oímos pronto en La Voz del Verde. Jamendo.com